Para iniciar esta sesión que ya cuenta con el quórum establecido, uno de los objetivos en el día de hoy era recibir en audiencia al señor Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se refiera a la emisión por parte del gobierno argentino de una estampilla, un sello postal que conmemora la consolidación de los límites exteriores definitivos y permanentes de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, el que considera territorios de la región de Magallanes y de Antártica chilena. El ministro formalmente, el canciller, ha expuesto sus excusas para no estar en el día de hoy. Sin embargo, quedó con el compromiso formal de estar presente en la sesión del día 24 de octubre. Y el segundo punto que estaba hoy día incorporado en tabla era recibir en audiencia a la mesa del sector público de la región de Magallanes y Antártica chilena a fin de que se refieran al bono compensatorio de asignación de zona. Esto fue solicitado hace 2 semanas atrás por los parlamentarios de Magallanes. Así que si es posible que puedan ingresar, ellos es la delegación de la mesa del sector público. Adelante, diputado Carlos Ignacio. Me pido mis disculpas a los integrantes de la comisión, había olvidado absolutamente la lectura a la cuenta, señor secretario, si es posible. Gracias. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, una carta del señor ministro de Relaciones Exteriores, a través de la cual agradece la invitación cursada por la comisión y excusa su inasistencia debido a que se encontrará en la región de Magallanes y la Antártica chilena. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Hacienda subrogante, señor Francisco Mate, por medio del cual se llega a respuesta al oficio 10 de la Comisión, adjuntando documentos emanados del director del Servicio de Impuestos Internos relacionados con la aplicación de la tributación de los pescadores artesanales, manifestando en síntesis que acceder a lo solicitado por los dirigentes de la pesca artesanal significaría transgredir el objetivo que tuvo presente el legislador al incorporar en la ley de la renta un régimen de excepción en su favor. En tercer lugar, se ha recibido un oficio del secretario ejecutivo del Consejo Regional de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, por medio del cual solicita el acta de la sesión ordinaria número 14, fecha 3 de octubre, y conocer del estado de tramitación actual y consideraciones futuras del proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico. En cuarto lugar, una solicitud del diputado señor Karim Bianchi, por medio del cual se invita al señor Mario Enrique Sepúlveda Buring, ingeniero arquitecto naval, quien desea dar a conocer un proyecto relacionado con la conectividad marítima de la Patagonia. Finalmente, señora presidenta, en quinto lugar, se ha recibido un correo electrónico hace un par de minutos atrás de la oficina del diputado señor Bianchi también, por medio del cual solicita recibir en audiencia al sindicato Regiones Unidas de la empresa de fomento pesquero, quienes desean exponer respecto a la ausencia de asignaciones de zona y del bono especial de zonas extremas para la región de los lagos, Aysén, Magallanes y Antártica chilena, Arica y Parinacota y Tarapacá. Terminada la lectura de la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto de la cuenta. ¿Dudas, consultas? Si podemos obtener el boletín de la pesca. Entonces lo tienes por ahí, la copia del oficio. Perfecto. Bueno, resuelto el impasse de la cuenta, ya habiendo sido leída. Lo habíamos mencionado al iniciar esta sesión. Uno de los objetivos era recibir en audiencia en esta Comisión de Zonas Extremas a la mesa del sector público de la región de Magallanes y Antártica chilena, a fin de que se puedan referir al bono compensatorio de asignación de zona, un tema muy importante para territorios tan apartados como Aysén, Magallanes. Así que bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por estar acá y por la preocupación que han manifestado de transmitir estos temas tan relevantes a esta comisión que está hoy día interiorizada en estas situaciones. Así que muchísimas gracias. Tiene la palabra, ¿quién? ¿Se puede decir su nombre? Mónica Álvarez Mancilla. Yo soy presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, vocera de la Mesa Sector Público y también soy primera vicepresidenta nacional del ANTUE. Nosotros, lo primero es agradecerle a la comisión, agradecerle a la senadora
que nos hayan cursado, o sea, perdón, a la diputada Sandra Mar, que nos hayan agendado la reunión, igual a nuestro diputado Karim Bianchi por todas las gestiones que ellos han hecho para que podamos tener el apoyo de ustedes como parlamentarios en la mantención de una medida económica, un bono de zona, un complemento de zona, que se vio ya sin financiamiento a partir del próximo año. Nosotros tenemos ahí en la carpeta que les entregamos, está toda la génesis de este proyecto, están los documentos de apoyo. Nosotros, la brecha, los antecedentes históricos de este contexto. La brecha generada luego de la aparición del decreto 249 de 1973, por medio del cual se produjeron las diferencias en la forma del cálculo de los pagos y de la asignación de zona para los funcionarios, los funcionarios de las Fuerzas Armadas y los demás funcionarios del Estado, quedando estos últimos, que somos nosotros, en desmedro en comparación al resto de los funcionarios del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. En el año 1992 el Poder Judicial pudo revertir esta situación mediante la ley 19.133, cuestión que demuestra que sí es posible poder terminar con esta inequidad, y es un tema de Estado. Se puede corregir porque ya se corrigió con un estamento que fue el del Poder Judicial. La Mesa del Sector Público en la región de Magallanes agrupa a 11 gremios de los 15 que estamos a nivel nacional, y estos gremios en el año 2015, ahí están todos los del sector centralizado, descentralizados, los municipales y las universidades del Estado. Durante el año 2015 nosotros solicitamos al intendente de la región de Magallanes poder crear una instancia de trabajo para abordar que en ese entonces habían dos demandas. Era el uso de los 5 días adicionales para el régimen de vacaciones y no tener que estar justificándolo como antiguamente se hacía, sino que quedar en igualdad de condiciones con los trabajadores del Código del Trabajo. Y la otra demanda era buscábamos una compensación económica consistente en un bono anual complementario a la asignación de zona. Los resultados se vieron reflejados en la promulgación de la ley 20.883, en el artículo 44 y 45 del reajuste del sector público. Ahí se vio reflejada la medida económica que estábamos solicitando nosotros. El artículo 44 concede este bono anual en el año 2016-2017 a los funcionarios públicos municipales, los que eran los beneficiarios del bono de zona extrema, que es súper importante recalcar que ese fue el inicio de esto. Eran todos los que se benefician del bono de zona extrema, iban a ser los beneficiados de esta medida económica o este bono de complemento de zona. El artículo 45 replica este beneficio para las universidades estatales de las regiones extremas. Y este año también en la ley de reajuste se incorpora la Universidad de Aysén, que en ese tiempo no estaba, digamos, recién se estaba creando la Universidad de Aysén. La ley de reajuste del año pasado, y también como la anterior, la 20.883, se fija una línea de corte. Y esta línea de corte tiene incluida la asignación de zona. Por lo tanto, ya no es cobertura de todos los beneficiados del bono de zona extrema, porque el bono de zona extrema no tiene línea de corte, es cobertura universal. Y al aplicarle la línea de corte, esta medida económica, se baja automáticamente el número de beneficiarios, porque también la línea de corte tiene la asignación de zona. Se incluyen solo las remuneraciones permanentes, el cómputo se hace con la remuneración bruta de los meses de febrero y de agosto, y dice la ley, el texto de la ley, que excluye bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño. Por lo tanto, también ahí nosotros encontramos que si efectivamente la misma ley en el artículo, en la letra C, menciona que se tenían que dejar fuera las asignaciones, la asignación de zona terminó siendo, digamos, incluida. ¿Por qué afecta la línea de corte? Porque tal cual yo les explicaba, la línea de corte considera la asignación de zona, que fue concebida para esta medida económica. En un principio eran para 11.900 funcionarios públicos. Con la inclusión de la línea de corte, en las regiones que perciben la asignación de zona, el monto
Hacienda 757.998. Esa fue la línea de corte que se aplica para entregar este beneficio, esta medida económica. Y en el caso de la región de Magallanes, de un universo de 11.900 funcionarios públicos, solamente pudieron recibirlo 1.960. Es decir, el 16,47% solamente se pudo beneficiar con la entrega de este bono. El artículo 42, el inciso 2 de la ley 21050, fija un monto anual, que ya son los valores reajustados, porque nosotros partimos con un bono de 120.000 pesos, hoy día el bono es de 126.936, establece el pago en 2 cuotas iguales de 63.468, que es en los meses de marzo y septiembre. Este bono es tributable e imponible con cargo fiscal y no sirve de cálculo para ninguna otra remuneración. En el artículo 43 concede el bono en las mismas condiciones a los funcionarios que trabajan en las universidades estatales de los extremos. Las universidades pagan el bono en uso de las facultades del DFL 3 de 1980 del Ministerio de Educación y es entregado a quienes también perciben menos de 757.998, que es la línea de corte. Y bueno, también ordena al fisco a contribuir al financiar el bono anual y la bonificación compensatoria transfiere los recursos íntegros a las universidades para poder pagar este beneficio. Ahí nosotros tenemos una estadística de los gremios que se vieron beneficiados con el bono y ustedes pueden observar que hay algunos gremios que tienen 0, como son el Colegio de Profesores, la FENFUSAP y la FENPRUS. Ellos no tienen ni un solo funcionario que reciba este bono, esta medida económica, porque superan el monto de la línea de corte, que son los 757.000 y fracción. Aún así, ellos también, algunos de ellos nos acompañan hoy día, ellos son parte de la mesa y nos acompañan sabiendo que no tienen ningún funcionario o funcionaria que son beneficiados de esta medida económica. El total de beneficiarios en la región de Magallanes alcanza a 1.960 funcionarios públicos. El monto en total por el beneficiado es de 151, porque a los 126.000 hay que agregarle, que es con cargo fiscal, los costos para la imponibilidad. Entonces eso da un monto de 151.053. Total en el año 2018, este bono fue de 296.063.880 pesos. Y en las regiones, importante que en las regiones donde ustedes son parlamentarios, el número no es tan distinto al nuestro. Hay regiones que de nosotros tenemos 1.960 funcionarios públicos beneficiados, pero hay regiones que tienen 700. Hay algunos que tienen 600. Por lo tanto, la medida económica no llegó para todos. ¿Qué demandamos nosotros? Lo inmediato, que se mantenga el bono por el año 2019 y a mediano plazo que se pueda diseñar o implemente una medida económica compensatoria con cobertura universal y de carácter permanente. Cuando hablamos de cobertura universal, es justamente volver a recoger el espíritu de la ley, que era justamente cobertura para todos los que recibían el bono de zonas extremas, que no tiene línea de corte. Y acá, al aplicarle, se bajó considerablemente el número de beneficiarios. Y que se corrija la fórmula del cálculo distinta y arbitraria para el Poder Judicial y la Fuerza Armada en desmedro de los demás funcionarios de las regiones extremas. Decirles que nosotros la verdad que encontramos que hoy día, por ejemplo, también se malusa igual lo que es el concepto de asignación de zona. La asignación de zona es un incentivo para quienes hacemos patria y soberanía en una región que es con condiciones distintas a lo que es vivir en el centro del país. Y encontramos que efectivamente cuando hablamos nosotros de que se malusa la asignación de zona es porque para entregar los beneficios económicos nos aplican una línea de corte donde queda mucha gente excluida, lo estamos viendo aquí en esta medida económica, pero también cuando se entregan los reajustes del sector público, los beneficios más altos también son aplicados con una línea de corte, por lo tanto también ahí hay un juego muy perverso con lo que es la asignación de zona que tampoco nos sirve a nosotros para poder incrementar nuestros fondos de pensión,
porque ahí hablamos también del doble juego que tiene la asignación de zona. Nos imponen solamente por el sueldo base, sin tener la asignación de zona incluida, pero para entregar los beneficios económicos, aplican la asignación de zona a las líneas de corte, lo que en definitiva termina siendo un desmedro. Nosotros cuando partimos con esta demanda, partíamos justamente para ver cómo nos homologábamos nosotros dentro de la misma región, igualábamos el porcentaje de zona. Los servicios que yo le mencionaba, cada uno tiene una asignación de zona distinta. Unos tienen el 98, otros tienen el 120, otros tenemos el 45, otros no tienen asignación de zona. Por lo tanto, si estamos hablando de un complemento de zona, cuando tú le aplicas a la línea de corte la asignación de zona, por un lado te están dando un beneficio, pero te quitan por el otro lado porque siempre se considera esto dentro de la línea de corte. La verdad que nosotros creemos y confiamos en que ustedes van a apoyar nuestra demanda, porque también desde sus regiones también son beneficiarios de este bono que se terminó, se pagó la última cuota en el mes de septiembre. Nosotros ya no tenemos financiamiento para el próximo año, por eso estamos pidiendo que permanezca este bono, que sea financiado por parte del Estado. Fueron 3 años que lo recibieron las rentas más vulnerables de las regiones extremas. Es un derecho adquirido, se pagó por 3 años. Hoy día necesitamos que ustedes nos ayuden y que nos apoyen con nuestra demanda para que pueda ser extensivo en las mismas condiciones en el 2019 y ojalá que quedara permanente, porque para nosotros también es digamos, bastante incierto lo que se produce. La última cuota se pagó en septiembre y hay una incertidumbre de las rentas más vulnerables, que son pocos, pero sí esperan que a lo menos los dirigentes que lo representamos hagamos todas las gestiones posibles para que este bono pueda ser extendido. Así es que no sé si puede alguien más, si quiere alguien más, si me faltó algo decir, así que agradecerle, Presidenta, que nos haya permitido exponer nuestra demanda y agradecerle también a los parlamentarios, los diputados y diputadas que están acá por esta instancia de ser escuchados. Muchísimas gracias a quienes representan esta instancia tan importante, especialmente en regiones como las nuestras. Aysén, Magallanes, todo lo que ha significado esta falta de nivelación que venía a hacer justicia con el sector público, de la que finalmente depende la movilidad económica y social de regiones apartadas como las nuestras, Magallanes y Aysén. Y ha sido una lucha incansable de tratar de instalar, no ante los gobiernos de turno, sino que ante el Estado de Chile, lo importante que significa para nosotros la nivelación de asignación de zona y determinadas bonificaciones por lo que es la realidad en la que vivimos, con costos de vida, servicios básicos absolutamente distintos y diferenciados al resto del territorio nacional. Por tanto, yo creo que muy bueno sería hacer la suma de esta fuerza gremial y ciudadana, tanto desde Magallanes como Aysén, poder tener ahí una conversación. Nos comunicamos con algunos dirigentes que también querían estar presentes hoy día, por temas de tiempo muchas veces, para poder profundizar y en detalle conocer la realidad de cada región, preferimos no hacerlo y tenerlos solamente a ustedes en el día de hoy. Pero agradecer ante todo la posibilidad que han tenido de trasladarse desde allá. Cuando uno viene 1.300, 1.700 kilómetros fuera de Santiago, sabe lo que esto significa, y esto es un sacrificio y un esfuerzo por representar anhelos que al final son los anhelos de la región a la que uno representa. Así que si alguien más que represente la mesa quiere la palabra, ningún problema. No, tal vez solo... Doris Sandoval, presidenta regional de la ANEF de Magallanes y Antártica Chilena. Tal vez solo siempre es útil a la hora de pensar en los montos de que estamos hablando, ¿cierto? Un bono de 120.000 pesos anual, que estamos peleando para que se mantenga en el 2019 y luego lo transformemos en un bono de carácter, una compensación económica de carácter permanente. Como mesa, haber aceptado ese monto también es una señal de apertura hacia posibilidades de evidente negociación. Pero hay que poner también en contexto que son 45 años en el fondo de un cálculo de nuestra
de una fórmula de cálculo distinta respecto al Poder Judicial y las Fuerzas Armadas de la región, que hablan de que en la compensación económica que estamos recibiendo claramente está muy por debajo de lo que en realidad debiera ser, hacer justicia con fuimos objeto de alguna manera de una vulneración, ¿cierto?, a propósito de esta decisión discrecional de cambiar la fórmula de cálculo, y a lo que estamos apelando hoy día es cómo podemos ser sujetos de una compensación económica que dé cuenta de esa tremenda brecha y deuda que existe con los funcionarios públicos de las zonas extremas, y lo ponemos también en un concepto también de zona aislada. Entonces, es eso, solo aportar este elemento de análisis, que la verdad es que los montos que estamos manejando están muy por debajo de lo que debiera ser en realidad justicia con lo que usted dice, diputada, respecto de todos estos años de una fórmula que es completamente arbitraria. Yo lo pondría también en un contexto de los montos que estamos barajando, y por eso es que creemos que aún así el bono de 120.000 pesos no hace justicia con el tema, de un tema estructural de fondo, y lo que estamos es pensando, abiertos obviamente a compensaciones de carácter económico, pero pongo el punto para poner en contexto lo que significa históricamente esto, la deuda que el Estado chileno tiene con los funcionarios públicos de la zona extrema es incalculable. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que uno se da cuenta de este sentimiento de postergación que existe. Muchas veces la visión es más electoral que social respecto a lo que representamos. Tan poca densidad poblacional, finalmente es el ojo con el que nos mira el Estado, y por tanto una de las justificaciones permanentes que se esgrimían frente a no nivelar la zona en territorios apartados, que si lo pide Magallanes y lo pide Aysén, lo van a solicitar otras regiones, pero claramente la realidad es muy distinta. Entonces siento que ahí hay una falta de visión política importante. Habían solicitado la palabra algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Karim Bianchi y la diputada Sandra Amar. Gracias, Presidenta. Bueno, este bono, que viene a ser una especie de compensación en cierta medida que hemos discutido acá, que quizás no es lo que se espera, uno ya lo ve como un derecho adquirido, que quizás en los montos que nosotros siempre discutimos, en las partidas, puede parecer pequeño incluso, pero que para cada familia individualmente o para cada trabajador representa un tema muy importante dentro de su planificación también a futuro. Por tanto, no es un tema con el cual se pueda jugar de que este año sí, este año no, y de hecho llega a ser un poco indigno someterlos a esa situación de año a año tener que estar reclamando por algo que debiese ser ya un derecho adquirido y que viene justamente a nivelar eso y cuidar nuestros trabajadores, nuestras funcionarias y funcionarios públicos de cada una de las regiones. Y para llegar a este bono también hay medidas que son incluso que nosotros podemos trabajarlas en la Comisión a futuro, que son medidas que muchas veces son igualmente centralistas, de cómo medimos el costo de vida a nivel regional. Tenemos el INE, que tiene una medición que tiene parámetros que no indican muchas veces de cómo se vive en una zona que es aislada, de la diferencia que tenemos con el resto del país, y esos parámetros sería bueno que nosotros también pudiésemos en algún momento legislar o introducir modificaciones de tal manera que estos instrumentos puedan ser regionalizados y den cuenta de una realidad que tiene cada región del país. Yo lo que solicito, estimada Presidenta, es que si tienen a bien las diputadas y diputados someter a votación el hecho de que podamos oficiar desde esta comisión como acuerdo al Ministerio, ¿no es cierto?, de Hacienda, también a la Dirección de Presupuesto, el poder acceder a este bono, ojalá ya de manera permanente, insisto, para no tener que estar año a año haciendo justamente esto, que tienen que venir para acá a pelear por algo que como también recalco, muchos de ustedes quizás no son los mismos beneficiarios, pero que sí ayuda a muchas funcionarias que justamente tienen el peor nivel de ingreso. Entonces, lo que yo he pedido, Presidenta, es poder hacer eso, poder tomar como acuerdo de la Comisión el poder oficiar
como voluntad de la comisión, de tal manera de este petitorio poder reforzarlo con el trabajo que hagamos desde esta comisión de zonas extremas. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, diputado Karim Bianchi. Al finalizar la sesión vamos a sacar el acuerdo entonces de los integrantes de la comisión. Diputada Sandra Amar, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, presidenta, y gracias también a todos los diputados que aceptaron justamente en la sesión anterior de poder hoy día contar con la presencia de la Mesa del Sector Público de Magallanes. La verdad es que como parlamentaria de la región yo me sumo a la presentación que ha hecho la Mesa del Sector Público, y no solamente esto atañe a Magallanes, sino que también a todos los otros funcionarios públicos de zonas extremas que están recibiendo este bono. La verdad es que aquí estamos trabajando pensando en lo que son las incertidumbres de los funcionarios públicos. Este es un bono que ya lo están recibiendo hace 3 años ya, y para el año 2019 no tenemos, la verdad, la certeza de que van a recibir este bono que viene a beneficiar, en el caso de Magallanes, alrededor de 1.900 trabajadores del sector público. Cuando se tiene un beneficio de esta naturaleza que se ha tenido por 3 años, ya se considera un derecho adquirido por parte de los trabajadores, y no podemos estar, la verdad, tenemos que tener una mirada de Estado. Estamos hablando de zonas que se encuentran aisladas, ya donde tenemos condiciones geográficas, y todos los que estamos acá lo sabemos, totalmente diferentes al resto del país. Trabajamos también, estamos expuestos a un centralismo, ya, y tenemos también nuestras propias identidades como región. El hecho de contar con este bono justamente viene a compensar lo que señalaban acá los trabajadores de Magallanes, lo que sucedió justamente con el Poder Judicial y Fuerzas Armadas. Y considero toda justicia y de todo derecho por parte de los trabajadores del sector público que se cuente para el año 2019, se pueda contar con este bono, y no solamente el año 2019. Yo creo que tenemos que dar la seguridad de que esto tiene que ser de carácter permanente, por los costos de vida que también involucra vivir en zonas aisladas. Aquí estamos hablando William, Porvenir, Natales, donde también llegar a estas localidades, como también sucede en Aysén, cuesta mucho, ya significan también gastos adicionales y una serie de circunstancias que no es fácil vivir justamente en zonas aisladas o zonas extremas de nuestro país. Me sumo a poder oficiar ya a los servicios respectivos. Nosotros hemos hecho gestiones a nivel parlamentario con cada uno de los ministerios, pero creo que sería sumamente beneficioso que esto se pudiera tomar como un acuerdo de acá de la Comisión de Zonas Extremas, de poder oficiar justamente a lo que es el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, también verlo a nivel de DIPRES, de tal manera de que hagamos sentir en forma oficial, de carácter oficial, el sentir de lo que tenemos los trabajadores del sector público de las zonas extremas. Así que me sumo, presidenta, si tengo que señalar, y usted lo sabe, que tengo que ir también a la Comisión de Desarrollo Social, donde también tengo gente de la región de Magallanes, y al tomar el acuerdo quiero que quede aquí planteado que me sumo justamente a oficializar y hacer presente este tema a nivel de los ministerios respectivos, porque aquí tenemos que tener más que una visión de gobierno, yo creo que es una visión de Estado. Muchísimas gracias, diputada Sandra Amar. Sabemos que tiene ahora una actividad con otra delegación de su región, pero va a ser muy bueno que usted esté presente en el contexto de lo que significa la firma de este acuerdo, que tiene por objeto oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto respecto a al bono compensatorio de asignación de zona. ¿Tomo el acuerdo? ¿Si están de acuerdo? ¿Quién podría no estar? Muchas gracias. Diputado Bianchi. Poder también sumar en alguna sesión futura la presencia del Instituto Nacional de Estadística para justamente ver este aspecto de cómo sacamos esta canasta regionalizada y cómo podemos hoy se trabaja en esto para poder quizás aportar de esta comisión a esa modificación. Muchísimas gracias, diputado Karim Bianchi. Vamos a solicitar la presencia del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. En algún minuto se lo planteamos desde esta comisión, el poder comenzar a definir un instrumento de medición social y económica distinta respecto a la realidad que vive especialmente territorios como Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes,
a partir justamente de estudios que estaban absolutamente fuera de lo que significa la realidad. Decir que en regiones como Aysén o comunas como Coyhai que tenemos los costos de vida más baratos es una verdadera burla para la gente que se desarrolla en lugares tan apartados como los nuestros. Así es que también quiero someter a acuerdo el hacer esta invitación al director del Instituto Nacional de Estadísticas para que esté presente en una próxima sesión. Sabemos que por temas de tiempo de pronto la agenda se complica para algunas autoridades, pero va a ser bueno el tenerlo para que dé cuenta un poco de si existen reestructuraciones a la canasta básica de cada región, en fin. Así que someto a acuerdo el invitar al director del INE en una próxima sesión. ¿Acuerdo? Unanimidad. Unánime. Diputado von Millenbroek, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, yo estoy de acuerdo que venga el director del INE, pero mi pregunta, y escuchando atentamente a la delegación que fue un largo viaje para poder estar aquí en el Congreso, la primera pregunta que hago es si esto está considerado en el presupuesto del año 2019 o no está considerado en el presupuesto del año 2019. Que estamos justamente en este momento tramitando el proyecto de presupuesto 2019. Yo soy parte de la Comisión de Hacienda del Congreso, de la Cámara de Diputados, y me da la impresión de que estos recursos vienen de Interior, porque veo que el intendente lo firmó un protocolo de acuerdo aquí, el intendente de Magallanes, anteriormente con la expresidenta Michelle Bachelet, o estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Entonces, la primera pregunta que le hago a la mesa es ¿de dónde vienen estos recursos para asignación que se han dado, por lo que entiendo, hace 3 años, ¿no? Tienen que venir en alguna glosa o contemplado en algún presupuesto de alguna cartera ministerial. Por eso quiero saber primero en qué cartera viene y si fuera así también poder identificar a los oficios que estamos suscribiendo, que se envíen, cuál es la política del ministro que está a cargo, digamos, del presupuesto, que por lo que le entiendo usted no se estaría renovando o se lo estarían modificando, porque el señor del INE nos puede dar una charla muy interesante desde el punto de vista estadístico, pero si no hay recursos, ustedes van a quedar igual, digamos. Entonces, si algo se dio hace 3 años en forma seguida, bueno, es raro que se quite ese recurso. A mí me parece, como miembro de Hacienda, que es muy raro que se quite. Como está hablando de recursos, también el subsecretario me podrá corregir, pero nosotros tenemos algunas restricciones desde el punto de vista, digamos, como parlamentario, de lo que significa, digamos, los recursos. Nosotros podemos dar recursos, solamente podemos disminuir recursos desde el punto de vista del presupuesto, y por eso que para mí es aprobar, exactamente, por eso para mí es muy importante, digamos, desde el punto de vista, digamos, como miembro de la Comisión de Hacienda, saber si esto viene contemplado en alguna partida o dónde estaban estos recursos, estaban hoy día siendo, digamos, financiados a todas las entidades que vi aquí en este informe del sector público. O sea, ¿cuál es el ministerio o la cartera que tiene presupuestado o presupuestó en estos 3 últimos años para saber en el nuevo presupuesto recién ingresado si se consideró o no se consideró, y eso hacerle llegar también en un oficio a la persona que está a cargo de este ministerio? No sé si es el Ministerio del Interior. Eso es lo que le pregunto a usted, ¿de dónde vienen esos recursos? Por favor, tiene la palabra. Del artículo 45, que son el que provee los recursos para las universidades del Estado, viene en la partida de educación. Y en el caso del resto, se negoció también en la ley de reajuste, fue parte de la negociación del sector público, donde también está incorporado este año en el protocolo, en el petitorio que ingresa a la mesa del sector público, va a ser producto de la negociación de la mesa que se instala mañana con el gobierno. Mañana a las 5 se instala la mesa ya propiamente tal, y nosotros en un principio, cuando partimos el trabajo con la mesa técnica, que fue en el año 2015, efectivamente nosotros hicimos gestiones, el intendente de la región, con el Ministerio de Hacienda, del Interior, pero después terminamos en la mesa del sector público porque era una medida económica
que se negociaba dentro, digamos, de lo que era toda la negociación. Nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de poder negociar aparte con el Ministerio de Hacienda, sino que tuvimos que pasar por el Ministerio, o sea, perdón, con el Gobierno del Interior, sino que fue por Hacienda. Por lo tanto, estos recursos estaban procurados para los 2 primeros años. El año pasado, cuando fue la discusión de la ley de reajuste, se logró que se extienda el beneficio por el año 2018, con el compromiso de que nosotros también hay que buscar alguna medida económica o un informe que pueda justificar. Así quedó en la historia de haberlo otorgado por solamente el año 2018. Por eso se termina el beneficio ahí. Pero lo que nosotros estamos pidiendo ahora, que efectivamente se haga, digamos, se pueda volver a dar este beneficio por el 2019, ojalá que quede en forma permanente, pero también es importante mencionar que cuando nosotros trabajamos en la mesa técnica en el año 2015, primero trabajamos con todas las planillas de sueldo desde la región de Magallanes, nace esta demanda con Aysén y después se extiende al resto de las mesas, digamos, al resto de las regiones, la extiende el gobierno, porque efectivamente una medida que era para compensar la asignación de zona tenía que ser extendida para el resto de las regiones extremas. En esa oportunidad el monto nunca fue 120.000 pesos. A nosotros con todas las planillas de sueldo que trabajamos, el monto mensual daba como 240. Ese fue el promedio de la media que sacamos. Después el propio gobierno, cuando ya zanja la respuesta que nos entrega, que ustedes también la tienen en la carpeta, fija el monto, fija la forma de pago y nosotros tenemos un sentido también con quienes se quedaron fuera del bono. Porque efectivamente hoy día no podemos hablar de que una renta que supera los 757.000 pesos es una renta fabulosa. Acá hay una clase media que se ve siempre muy castigada porque no son las rentas más vulnerables para el Estado, pero efectivamente nosotros lo que pedimos es que se mantenga en las mismas condiciones que está. Sabemos que el universo es poco, son pocos los funcionarios que lo reciben, pero también con la posibilidad de que podamos trabajar tal cual como dice el diputado Bianchi, podamos tener algún estudio que efectivamente pueda hacer más justicia con lo que es esta demanda de la compensación de zona, porque la compensación de zona es para todos los funcionarios públicos de la región extrema, no es solamente para las rentas más vulnerables. Nosotros trabajamos desde el año 2015 muy responsablemente en la mesa técnica. Nos costó mucho que tuviéramos este beneficio de compensación de zona, por lo tanto vamos a seguir luchando para no perderlo, porque es una demanda muy sentida en las regiones extremas. La mesa de la región de Magallanes es una de las pocas mesas que funciona a nivel país. Nosotros no somos una mesa del sector público que se junta solamente en noviembre cuando se está tramitando el reajuste de sueldo del sector público. Nosotros tenemos una forma muy rigurosa de trabajar, trabajamos el año entero, nos juntamos, estamos desde enero a diciembre trabajando periódicamente, responsablemente en la región de Magallanes para poder tener un trabajo riguroso. Por lo tanto, también yo creo que en honor a ese trabajo y esa responsabilidad que hemos demostrado nosotros como región de Magallanes, como mesa del sector público, que acojan la demanda nuestra, que nos ayuden a que efectivamente podamos tener el beneficio ya desde el 2019, ojalá, digamos, para futuro, y que no tengamos que estar todos los años pensando que este beneficio se termina, porque fue lo que nos pasó. A nosotros el gobierno anterior solamente prolongó por un año más la entrega de este beneficio. Gracias. Bueno, es un poco con la realidad en todos los ámbitos que viven las regiones apartadas. Pasa con las bonificaciones a los asistentes de la educación, con los mismos fondos vinculados a emprendimiento, el DFL 15, el mismo 889. Estamos en esta pelea constante de terminan los 2 años, expiran estos beneficios y volvemos a instalar porque es tan necesario. Y desde siempre lo que he entendido es el quien ha canalizado estos temas del sector público
más allá de lo técnico, desde lo político ha sido el Ministerio de Hacienda, y entiendo que en esta oportunidad se sigue instalando como tema el presidente de la República este fin de semana. Yo entiendo que va a estar en Aysén y Magallanes. También son buenas oportunidades para poder instalar nuevamente esta necesidad, que ojalá fuera un beneficio al final del día permanente, porque esto no hace justicia con lo que significa la realidad del trabajador público en Aysén y Magallanes, pensando en que son los que le generan movilidad económica a estos dos territorios. El diputado Karim Bianchi tenía la palabra. Sí, para un poco complementar lo que señalaba el diputado von Bühler, ¿sí se pronuncia así? ¿Está bien? Está bien, no, es difícil. El artículo 46 en su letra C, creo que era, claro, justamente tocaba el tema, el Ministerio de Hacienda dispondrá de la entrega a las entidades con el patrimonio propio las cantidades necesarias para pagarlo. Si no pueden financiarlo de todo en parte con los recursos propios, siempre que dichos recursos les sean requeridos como máximo dentro de los 2 meses posteriores al pago del beneficio. Me parece que debiese ser Hacienda, incluso más adelante hablaba del número 21 en el tema de la partida presupuestaria, del subtítulo 21. Yo creo que por ahí está ya, como está legislado eso, yo creo que ahí va. Y también respecto a lo que yo señalaba desde el INE, yo siento que claro, no vamos a dar solución directo con esto. Es un tema que yo lo solicito pensando no solamente en lo que pasa con los funcionarios públicos de Magallanes, sino que para todas las políticas públicas. Siento yo que siendo un país tan distante región con región y tan diversas las condiciones, yo creo que nosotros debiésemos tener un instrumento regionalizado que permita que todas las políticas públicas que apliquemos en nuestro país tengan que ver justamente con las necesidades que tenga cada región y con las dificultades que pueda tener cada región, de tal manera de esa, digamos, política quizás más regionalizada, poder entrar a equipararnos en condiciones una región con otra. Yo siento que gran parte también de poder descentralizar, de poder dar garantías a las regiones, pasa también por tener instrumentos que no sean todos medidos desde Santiago. Siempre hablamos de lo mismo, de que incluso cuando hablamos, no sé, en otras comisiones como obras públicas, vemos carreteras que se hacen desde Santiago y a veces pasan a llevar patrimonios que tienen medioambientales en regiones. Entonces siento yo que es bueno un instrumento de medición, y en ese afán lo hacía quizás no para resolver este año lo que está pasando, pero sí para tener políticas regionales tanto en esta materia como en otras materias. Y para finalizar, en la importancia que tiene también la visita de nuestros funcionarios públicos de Magallanes. Yo creo que Sandra igual está en esto de acuerdo, porque nace desde Magallanes esta bonificación. Entonces, lo que están haciendo este trabajo, nuestra mesa de sector público, también es destacable porque en otras regiones a veces ni siquiera se entendía de por qué llegaba este bono, porque nació en Magallanes, lo pidieron en Magallanes, y creo que también que eso hay que valorarlo, y siguen peleando por esta justa causa. Entonces, yo en eso, y por eso también estamos con este compromiso con yo creo que todos los parlamentarios de la región de Magallanes, en apoyar a nuestro sector público, y también lamentar que dentro del gobierno regional no hayan tenido la acogida que, por ejemplo, tenemos en esta comisión. Yo creo que allí hubo un grave error, y yo por eso creo que tenemos que oficiar lo antes posible para no justamente ese error que se ha cometido de cómo se va negociando esto, profundizarlo. Porque sin duda que si vemos los montos que tenemos comprometidos allí versus el problema que va a afectar a nuestros trabajadores y que incluso pudiese afectar un problema como región, yo creo que tenemos que nosotros trabajar por solucionar el problema y contribuir a eso, y creo que la región también lo va a agradecer. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Karim Bianchi. Diputado Baltolú. Gracias, presidenta. Ustedes le mandaron una carta al presidente de la República, esta fecha 20 de julio del 2018. ¿Han tenido respuesta? No han tenido respuesta. A usted le entrega una intendencia. Claro, porque justamente me nace la pregunta por dada lo que explicó von Bühler, el diputado, en el sentido que nosotros no podemos pedirle, no van a decir denegado inmediatamente, pero si ustedes lo piden, lógicamente que todos los parlamentarios que son de región, y especialmente son extremas, no van a tener ningún problema en apoyar esa gestión. Ahora, ¿a usted le están pagando también un bono por gestión, se llama? ¿Eso cómo se compensa? ¿Dónde lo compensan eso?
cada 3 meses. ¿Usted lo recibe? No, nosotros la demanda inicial, ustedes tienen ahí, nosotros sacamos solamente un apartado de lo que son la ley de reajuste, que justamente son los artículos. Lo que viene después, ahí en la presentación nosotros mencionábamos los artículos de la primera ley y los artículos de la segunda ley. En lo que viene después, el artículo que viene nosotros no es para otro sector de funcionarios públicos. Para responder a la pregunta del diputado Bartolú, cuando se habla él preguntaba por el bono de gestión que cada 3 meses, que corresponde justamente a lo que es cumplimiento de meta y que los funcionarios públicos, sí, los PMG reciben cada 3 meses por cumplimiento de indicadores. Bien. El sector descentralizado y universitario no lo recibimos, sí, solamente el sector centralizado. Esa es la pregunta. Estaba buscando dónde lo había visto aquí. Diputado Galleguillos y después el diputado von Mellenbroek. Saludarlo de manera muy especial el esfuerzo que han hecho para llegar acá. He estado escuchando atentamente, yo represento a la región de Tarapacá. Nino es de la 65ª, Arica Parinacota, y yo soy Tarapacá. No he escuchado algo parecido en esa zona con respecto a esto. ¿O están durmiendo los dirigentes allá? No sé. Pero me lleva una inquietud el hecho de haberlos escuchado, y voy a preguntar qué pasa con mi zona. A veces uno no quisiera politizar los temas, pero esto es política, y política dura. Este Congreso se desarrolla políticamente todos los santos días, y hay política sana y malintencionada. Yo lo he tenido siempre claro. Yo tengo mi primer periodo, pero he tenido experiencia política, he sido concejal, alcalde y un montón de cosas. Entonces quiero decirles lo siguiente, que comparto plenamente la inquietud y la desazón que tienen. Lamentablemente, a través del tiempo los gobiernos han sido reaccionarios y no preventivos. O sea, no previenen lo que pueda venir, sino que reaccionan después de, cuando te hagan huelga, quemen neumáticos, salgan a la calle, protesten, ahí como que reacciona. Y también se demora mucho en reaccionar. Las mesas de trabajo se demoran 10, 15 días mínimo en constituirse, cuando eso debería ser perfectamente evitable. Ahora, yo creo que aquí están ustedes en una encrucijada. No saben qué va a pasar, porque nosotros que estamos hoy día analizando el presupuesto y que está a punto de aprobarse el próximo mes, hemos visto cómo se han rebajado partidas importantes en lo administrativo y donde ya muchos están reclamando. Entonces, vamos a cuestionar seguramente el actual gobierno que lleva 7 meses, no digo que ustedes lo estén haciendo, yo también lo podría hacer, no tengo ningún problema, yo no soy esbirro de nadie. Puedo pertenecer a una coalición política, pero yo no recibo órdenes, yo obro en conciencia. Entonces quiero decir lo siguiente, vamos a, en un momento determinado, a tener que enfrentar nosotros una situación que va muy de lo social, porque este es un problema social que le afecta a ustedes. Producto de que no existen los recursos, producto que tenemos que pagar una deuda externa, producto que hay que simplificar todo el aparataje y el gasto fiscal. Entonces hay 2 contraposiciones ahí que el gobierno tiene que entender de alguna u otra manera. Los ejemplos sobran, yo podría colocar muchos ejemplos de lo que hemos vivido en estos últimos meses acá en el Congreso, pero en materia financiera yo tengo la certeza que ese bono no lo incluyeron en esta pasada presupuestaria. Entonces la desazón va a venir. Cuando ustedes vean definitivamente que está aprobado y no están consideradas esas platas, va a haber problemas. Seguramente van a haber movilizaciones, qué sé yo, en fin. Y que van a ser inevitables, porque los hechos están consumados. ¿Cómo se pone usted de acuerdo de haber aprobado un proyecto, cierto, de presupuesto, si después no tiene cómo resarcir? Hoy día no en la Cámara veíamos un tema que lamentablemente, me animo a decirlo con mucha responsabilidad, el país se ha ido convirtiendo en una especie de un manto de demagogia y populismo. Hace poco rato en la Cámara, y están los colegas presentes, un peaje ahí en la 4ª región, no sé qué diablo, y han toda una faramalla, llegan gente de la región, gritan, abuchean, y el que opina distinto lo pifean. ¿Y cuál es el problema? De que le piden al Estado, al gobierno de Chile, una subvención por el peaje. Ese es un saludo a la bandera, eso no va a prosperar. Pero para que se den cuenta hoy día, cómo está arraigado eso de que
No es el caso de ustedes, por supuesto, porque hay una cosa que es primero, es realmente subvencionar un peaje que no cobren 2.500, 2.800 pesos y cobren 1.500, pero ¿qué paga la diferencia? El Estado. Y ustedes están reclamando un bono justo. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas en un momento determinado como una política netamente administrativa, ¿cierto? Netamente administrativa. Y se politiza cuando, por lo que yo le estoy explicando. Yo tengo una visión que tengo muy personal sobre este tema y yo animo, aún así, que ojalá, como se planteó aquí en la mesa, como le dice nuestra presidenta, que cuando llegue la gente, el equipo del Instituto Nacional de Estadística pueda decirnos razonablemente con cuánto cuentan, con cuánto no cuentan, estimativamente, en fin. Así que yo también quiero y comprometo mi apoyo a la inquietud que tienen ustedes y me animo también a preguntar en mi región de Tarapacá como zona extrema. Claro, yo estoy consciente de una cosa. En el gobierno de la presidenta Bachelet, Tarapacá no lo incluyó en la zona extrema. Es un tema que estamos viendo nosotros por ahí. Pero eso no significa que uno se descuelgue. Yo fui alcalde y recuerdo cuando veía yo mi liquidación de sueldo, asignación de zona. Si eso está incluido ahí, entonces no podemos obviar esto como que a mí no me importa, qué sé yo. Eso, presidenta. Gracias, diputado Galleguillos. La palabra al diputado von Mühlenbrock. Gracias. Sí, yo quería pensar un poco porque, por lo que estoy viendo, ahí sí, lo que le escuchaba a la dirigente, en el fondo, esto está ligado con el reajuste al sector público, ¿no? Y estaba viendo el protocolo de acuerdo que hubo entre la Mesa del Sector Público, la región de Magallanes, la Antártida Chilena y el Gobierno de Chile, del 26 de abril del 2015. Estaba viendo en algunos de los... En el punto 2 del acuerdo, en la letra A, hablan de, ¿no es cierto? De que se va a ingresar a través del Ejecutivo un proyecto de ley, ¿no es cierto? Ese proyecto de ley fue el que prosperó y que le dio el reajuste, ¿no es cierto? Y ese proyecto de ley me da la impresión que es el 20.799. 20.883. Porque aquí me estoy viendo un pie de página respecto a las bonificaciones, dice, este monto de remuneración corresponde a establecido en el artículo 25 de la ley 20.799 de reajuste 2016, para efecto de la entrega del bono especial otorgado a los trabajadores de menor renta. Este monto se reajustará conforme al reajuste y remuneraciones del sector público. Por lo que entiendo, entonces, esto está ligado a los reajustes normales del sector público. Ahora, lo que me llama la atención es por qué solamente se lo dieron por 3 años, si un reajuste que lo... De hecho, ese reajuste está fuera de la ley de presupuesto. O sea, para dejar un poco clara la cosa. O sea, ahora pronto se nos va a venir el reajuste del sector público. Entonces, y por eso que me preocupa que, como bien decía usted, si es por ahí la cosa, entonces la persona adecuada obviamente es el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, porque él es el que va a tener que ir al Congreso a negociar el reajuste del sector público. Y entonces es importante que dentro de las consideraciones que venga él a negociar al Congreso, el nuevo reajuste del sector público, venga el tema de ustedes ya desde el punto de vista formal, digamos, que no queda fuera. Pero es el ministro de Hacienda, al fondo, el que tiene que traer, digamos, un poco su nuevo petitorio, o lo que ustedes están pidiendo, por lo menos, que es el 2019, y ojalá que pueda ser más permanente. Pero está asociado, más que al presupuesto, está asociado al reajuste año a año que se hace en el sector público. Gracias. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidenta. Disculpe el atraso. Quiero saludar a los dirigentes del sector público de Magallanes, ¿no es cierto? Veo la bandera aquí. Y compartir, por supuesto, la demanda que ellos han planteado. Yo quiero señalar que en la misma línea nosotros estamos apoyando a los dirigentes de Aysén, que en total son una gran cantidad de funcionarios públicos. Nosotros oficiamos también al ministro Felipe Larraín respecto a la necesidad de considerar la incorporación
de la bonificación anual para los funcionarios públicos. Estamos hablando acá de funcionarios que son dentro del marco público los que menos ganan, por lo tanto se debe garantizar este bono de manera consecutiva como se venía pagando en los años 2016, 2017 y este año 2018, tomando en cuenta que es un precedente ya establecido. Nosotros esperamos, Presidenta, que podamos, a través de esta comisión, también oficiar. Yo le pido que podamos sacar un acuerdo, no sé si se conversó antes, pero podamos oficiar al ministro Felipe Larraín solicitando que se incorpore esta bonificación, que se mantenga en los años sucesivos, tal cual como se venían haciendo durante estos 3 años atrás. Porque, reitero, esta es una bonificación importante para aquellos que menos ganan. Estamos hablando de sueldos menores a 750 y tantos mil pesos aproximadamente. Entonces, no es como en algún minuto se quiere decir, oye, para los funcionarios públicos que además ganan, tienen regalías. No, esto es para los que menos ganan. Entonces, tenemos que, creo yo, como comisión, dar la pelea porque es un tema que nos involucra a todas las zonas extremas, a las regiones extremas del país. Así que le pido que podamos hacer un oficio manifestando la situación que afecta en Magallanes y que afecta también en todas las regiones extremas para que esto se mantenga y se dé continuidad. Muchísimas gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado Valtolú. Aquí hay una nota, dice, respuesta del gobierno para la mesa, me imagino, la región Aysén y Magallanes. Y dentro de eso, en el punto número 2, dice bonificación adicional de zonas extremas para menores rentas. Eso significa que está establecido y ¿por qué ahora no lo van a colocar? Esa es la duda que me salta, si quién lo coloca. Habla así de un contexto económico, que el país ha estado con problemas, que no ha crecido, 2015-2016, 15-16, y por lo tanto dice que aún en el contexto económico este señalado, que dice que es precario, el gobierno ha resuelto realizar un esfuerzo entre el actual universo mediante la entrega de una bonificación adicional a los funcionarios menores renta durante los años 16-17. Por eso está. Entonces, ¿por qué hoy día no? Por eso hoy día, ¿por qué no va a ser? A eso me refiero. Si desde el año 36 que están pagando este beneficio, ¿por qué ahora creen ustedes que no se lo van a poner? Esa es la duda que tengo. Porque eso también nos sirve justamente para nosotros, con la gente del norte, ¿no es cierto?, de Arica, Parinacota, que se va a producir el mismo efecto, porque para el efecto de la ley es una sola. Por lo tanto, ¿por qué creen ustedes que no va a venir? Pues porque todos los años tienen que forzarlo. Y entonces podríamos pedir al ministro de Hacienda para salir de la duda. Efectivamente. Que hay una carta de petición al presidente de la República y que siempre tiene respuesta. Sí, efectivamente, como esto se negocia todo, esta sería la tercera oportunidad que se negocia. Nosotros necesitamos de que quede permanente, sin que nosotros tengamos que estarlo justificando cada vez que se negocia el reajuste de la mesa del sector público. Porque para nosotros es una incertidumbre, tanto para nuestros funcionarios públicos, ¿no es cierto?, como para todos los que componen, los gremios que componen la mesa. Nosotros somos en nuestra región 11 gremios de los 15 que componen esta mesa del sector público. Nosotros también sabemos de que tenemos que hacer el ejercicio porque nuestros asociados cuentan con que nosotros hagamos la pega. Estamos constantemente trabajando, como decía Mónica, el año completo. Y cuando empezó esta negociación, le pedimos a nuestro intendente de la oportunidad que nos acompañara en todo este proceso, y él así lo hizo. ¿Algún año quedaron sin...? No hemos quedado... Yo no creo que esta sea la ocasión de hacerlo. Tenemos que asegurarnos que quede permanente. Y Sí, Presidenta. Sí, diputado Miguel Ángel Calisto. Tal lo que señala la dirigenta, yo creo que un argumento importante en esto es que este bono se mantenga hasta que no exista nivelación de zona efectiva, porque ese es el objetivo que se está peleando, y por eso se nació esta compensación para aquellos que ganan menos dentro del mundo del sector público. Entonces, hasta que no tengamos una nivelación de zona como corresponde, esto debe garantizarse. Es como cuando decían,
en la región de Aysén necesitamos subsidio hasta que no tengamos la carretera austral, digamos, terminada. Mientras, una vez que ya conecten Chile, ya ahí podremos prescindir de los subsidios, pero mientras no, somos un territorio aislado y sin condiciones para poder desarrollarnos. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Calisto. Bueno, solo pensando en que llegó un poco más tarde, lo que hicimos al iniciar no lo estoy emplazando, no se ponga a la defensiva. Establecimos el acuerdo de oficiar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto, respecto a hacer esta solicitud, reforzar esta solicitud de bono compensatorio de asignación de zona, incorporando, como usted muy bien señala, Magallanes, pero al mismo tiempo también la región de Aysén. Y no quiero dejar pasar también el hacer las consultas frente a la inquietud que tenía el diputado Galleguillo respecto a qué está pasando en Arica Parinacota, que también es importante. Doña Mónica, para concluir, quería usted la palabra. La verdad que yo quiero manifestar, responderle un poco al diputado. Ese protocolo que hay ahí nace porque dice cuál es la ley. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2015 en esta medida económica, como le llama el gobierno, lo hicimos partiendo del sueño de poder tener nosotros una ley, no que nos incluyeran en la ley de reajuste. Teníamos que tener una justificación para poder justamente demandar este tema de este complemento de zona. Es decir, ¿por qué necesitan un complemento de zona si ya tienen una asignación de zona? Y justamente uno de las grandes cosas que se nos dijo ahí fue que esperáramos el estudio del INE. El estudio que estaba en ese momento levantando el INE, que iba a ser el instrumento que nos iba a servir de herramienta para poder tener la justificación de esta medida económica y poder tener una ley, tener un proyecto de ley, ingresar y tener una ley propia. Cuando viene el informe del INE y viene con las 300 y tantas artículos que colocaron para medirnos, que dijo el informe del INE de canasta de costo de vida, que en las regiones extremas no era tan caro el costo de vida, porque incluso no nos consideraron, tenían que estar los 300 y tantos productos en las 15 regiones del país. Y no se nos tomó en cuenta el tema de la conectividad, el tema aéreo, porque no todas las regiones tenían aeropuerto. Nos midieron en lo que es la región de Magallanes el traslado en bus desde, fue el 2015, es el estudio de línea del 2015, nos consideraron el traslado en bus desde la región de Magallanes a Puerto Natales, pero no sales de la región, te das vuelta en la misma región con un bus. Por lo tanto dijimos, no nos sirve el estudio del INE, no considera el tema de la calefacción. Por lo tanto, tenían que ser productos que estén presentes en las 15 regiones. Por lo tanto, dijimos, este estudio no nos sirve para poder tener esta medida, este antecedente que permita que nosotros podamos tener una ley, un proyecto de ley justificado para poder tener una compensación de zona como nosotros buscábamos. Y como no lo tuvimos, el gobierno después respondió con la respuesta que ustedes tienen ahí en la carpeta, y a raíz de eso se incorpora esta medida económica en la ley de reajuste. Por eso está incluida ahí, porque nos faltaron argumentos técnicos para poder tener la justificación que avale que podamos tener posiblemente, si en ese momento nosotros hubiésemos tenido un proyecto de ley, tuviéramos una ley, no estuviéramos hablando de las leyes de reajuste, ni del año 2016, 17, porque lo dieron por 2 años, la respuesta del gobierno dice se da por 2 años. Logramos extender el beneficio por 3er año en la ley de reajuste del año pasado. Y posiblemente vamos a tener que hacer lo mismo para el 2019, porque no tenemos una ley que justamente hable de lo que es la compensación en la nivelación de zona, que es justamente lo que decía el diputado. O sea, el tema de la asignación de zona, el cálculo, digamos, la deuda que se tiene con los funcionarios públicos, de la forma como se está calculando la asignación de zona, es para todos los funcionarios públicos, no solamente para las rentas más vulnerables. Porque lo que termina, yo lo dije delante, lo que terminó siendo un tema para igualar la asignación de zona, cuando la línea de corte le aplica la asignación de zona, la verdad que se nos cae toda la demanda.
Y por eso tenemos tan pocos beneficiados en la región extrema. Decir que, bueno, a nosotros nos iba a acompañar en esta oportunidad dos dirigentes de Arica, venían para acá de la Universidad de Tarapacá, ellos no pudieron venir, y la verdad que recoger también, diputado, que muchos de la región extrema, sobre todo del norte, recibieron este beneficio gracias a la movilización y la lucha que se dio desde Aysén y desde Magallanes. Hay muchos funcionarios públicos de las regiones de extrema del norte que no saben por qué le pagan 126.000 pesos. Consúltenlo ustedes y se van a encontrar que no saben por qué de repente le empezaron a pagar los 60.000 pesos que fue como parte de este bono, porque desconocen, como no tienen las mesas trabajando. También es importante que se incorporen a la lucha desde las regiones. Por lo mismo quizás no saben que ahora se la van a quitar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir a la mesa del sector público de la región de Magallanes. Nos acompañó en el día de hoy, corríjanme si me equivoco, para que quede establecido en el acta, señora Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, la señora Doris Sandoval, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Magallanes, señora Alicia Poblete, presidenta FENATS, señora Angélica Muñoz Triviño, presidenta de AJUNGI Magallanes, señora Alejandra Manzanares, presidenta de AFAS, señor Luis Muñoz, presidente de FENTES, señor Richard Vargas, señora María Angélica Dibona. Nos faltó ya, perfecto. Bueno, nos quedamos con este compromiso y acuerdo establecido por la Comisión de solicitar, hacer los oficios pertinentes al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, reforzar el compromiso político, pero al mismo tiempo transversal de cada uno de quienes integran esta instancia legislativa para poder seguir reforzando este tema tan importante para las localidades apartadas, para regiones apartadas como Aysén, Magallanes muy especialmente. Así es que muchísimas gracias por haber estado presente, por el esfuerzo. Muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.